¿Qué significa la calistenia para ti? La calistenia simplemente significa ejercicios con el peso corporal. Al usar nuestro propio peso corporal podemos ejercitarnos prácticamente en cualquier lugar donde haya un suelo y algunas superficies altas como las barras. A pesar de los objetivos que actualmente quieras lograr, todos empezamos de una manera muy similar. Todos empezamos haciendo flexiones en la privacidad de nuestras habitaciones, donde nadie podía juzgarnos ni reírse de nosotros. Y luego, cuando ganamos un poco más de confianza, vamos al parque infantil o parque de calistenia más cercano. Quizás no tienes dinero para un gimnasio porque eres joven o no te gustan los gimnasios o simplemente te encanta hacer calistenia. O puede ser una combinación de las tres cosas. Para mí, la calistenia significa estar afuera el 95% de mis entrenamientos y es una de las razones por las que amo la calistenia. Pero estar afuera significa que estás expuesto al clima, algo que está fuera de nuestro control. El clima no es solo algo fuera de nuestro control, sino que obviamente puede afectar negativamente el rendimiento. Si tienes cualquier objetivo, ¿cuál es el punto de entrenar bajo un clima duro? Bajo la lente de los resultados y el rendimiento puro, en realidad no hay ninguna razón por la cual deberías entrenar bajo un clima duro. Tal vez hace demasiado frío y por eso eres incapaz de reclutar tus músculos para producir suficiente fuerza para hacer la cantidad deseada de repeticiones o para simplemente desafiar esos músculos o articulaciones. O te cansas demasiado rápido porque hace demasiado calor y el sol está quemando tu piel. O el hecho de que quizás necesites días extra de recuperación debido al clima. O tal vez tengas que trabajar mañana y no puedes permitirte sentirte cansado o posiblemente enfermarte. Entonces, ¿por qué entrenar afuera si eso significa que te estás saboteando a ti mismo? Podrías simplemente empezar a hacer calistenia en un gimnasio. Y si estás en un gimnasio, también podrías usar pesas. Y si lo único que quieres son resultados, también podrías usar sustancias cuestionables. No estoy diciendo que estar en un gimnasio sea malo, ni que si estás en un gimnasio automáticamente uses sustancias, ni que el levantamiento de pesas sea inferior a la calistenia. Tampoco ni que el deseo de obtener resultados sea malo, ni que entrenar afuera sea superior que adentro. Pero lo que estoy diciendo es que hasta cierto punto entrenamos no solo por los resultados, sino porque elegimos hacerlo. La única razón por la que deberías entrenar bajo un clima duro es porque eliges hacerlo. Porque también se puede hacer la misma pregunta: ¿por qué quieres resultados? En última instancia, si preguntamos por el porqué de las cosas, inevitablemente nos pondremos existenciales. ¿Por qué siquiera entrenas o buscas objetivos? Y la misma pregunta se puede hacer sobre la vida misma. Vivir es similar a entrenar en el sentido de que hay cosas que no podemos controlar y cosas que sí podemos controlar. ¿Sería la vida interesante o alegre si tuvieras control completo de todo? Probablemente no. Un videojuego te engancha y te impulsa porque estás enfrentando desafíos. De alguna manera estás superando los límites que tenías antes. Si no hubiera desafío, entonces el videojuego no tendría sentido ni sería divertido. De cierta manera, entrenar es igual. La única razón por la que el entrenamiento te engancha y te impulsa es porque estás trabajando hacia algo o enfrentando una sensación incómoda para obtener una sensación positiva. Entrenas a pesar de la incomodidad que sientes cuando alcanzas tus límites. Eliges hacer algo a pesar de factores fuera de tu control. Sin superar un desafío, de alguna manera la vida no tiene significado ni propósito. Crear arte o cualquier cosa que no requiera dolor es, de alguna manera, también una forma de superación. Si dibujas, por ejemplo, estás superando el desafío de dibujar o esculpir o lo que sea. Y es exactamente eso lo que te da alegría. O ser genuinamente amable es en sí mismo un desafío. Para ser amable debes superar el monstruo dentro de ti, el lado malo de ti. Y por lo tanto, ser amable es algo alegre. Se siente bien ser amable. Cuando estás luchando en un ejercicio, estás haciendo exactamente esto. O cuando alcanzas un objetivo, también lo estás haciendo. Eliges hacerlo y por lo tanto te importa. Y por lo tanto tienes una razón para hacerlo. Yo personalmente elijo entrenar bajo un clima duro. No estoy diciendo que sea duro. Si no obtuviera alegría del entrenamiento, probablemente no lo haría. Cuando el clima se vuelve demasiado duro, a veces no entreno fuera sino en casa. Pero entrenar en casa, especialmente cuando no tienes mucho espacio, no es lo mismo. No me da la misma sensación y muy probablemente no estaría sin camiseta en clima frío la mayoría de las veces si no me estuviera grabando a mí mismo. ¿Hasta qué punto el clima duro afecta el rendimiento? Creo que, como cualquier cosa, los efectos negativos tienden a aparecer al principio. De manera similar a cuando entras en un déficit calórico, los problemas en el entrenamiento aparecen al inicio. Y cuando te acostumbras un poco ya no te afectan tanto como la primera vez que
te expones a ello. Obviamente eso no significa que los efectos negativos sobre el rendimiento desaparezcan, simplemente significa que no es tan malo como antes o no te afecta tanto como antes. Personalmente diría que el clima muy frío puede afectar tanto el entrenamiento de resistencia como el de fuerza. Cuando hace demasiado frío, tu respiración se ve afectada por el frío y simplemente no respiras tan bien como podrías hacerlo en una situación normal o en un clima normal. Como sabes, si no respiras bien, eso definitivamente puede afectar tu rendimiento de fuerza y resistencia, ya que tus músculos necesitan oxígeno constantemente. En cuanto a las articulaciones y los músculos, el clima frío definitivamente puede hacer que tardes más en calentar. El frío también es fatigante, de alguna manera hace que no quieras hacer nada y probablemente también necesites más días de recuperación debido al efecto del frío en tu cuerpo. Aunque diría que no es tan malo si estás bien abrigado para el clima frío. Si estás sin camisa, sin embargo, no es agradable. Cuando se trata de la resistencia, si haces muchos supersets, especialmente cualquier superset que requiera tus piernas y tienes mucho frío, te vas a quedar sin aire y tu frecuencia cardíaca aumenta bastante. Si tuviera que sacar un porcentaje de mi culo, diría que sería entre un 40% y un 10% de disminución en el rendimiento, dependiendo de la actividad, de qué tan frío esté y de tu propia reacción al frío. La caída en el rendimiento probablemente no se debe a que tus músculos sean incapaces de rendir, sino a la señalización de tus neuronas. Diría que el clima muy caluroso es equivalente al clima muy frío, aunque probablemente depende de qué tan expuesto estés al sol. Si tuviera que elegir, haría entrenamiento de fuerza con calor fuerte, mientras que haría entrenamiento de muchas repeticiones con frío fuerte. Incluso si tu rendimiento no mejora solo por entrenar en climas duros o en condiciones duras, tu tolerancia al dolor y tu fortaleza mental sí aumentan. Otro efecto positivo es que no me enfermo en absoluto. Tampoco digo que no me vaya a enfermar en el futuro. Sí me enfermé una vez cuando empecé a entrenar afuera constantemente hace unos años. Personalmente creo que tu sistema inmunológico mejora al exponerte al exterior. El clima duro es simplemente parte del proceso de la calistenia. O lo aceptas o no.